Estimados amigos, en este video yo quisiera comentar otro pasaje que me parece bastante importante y bastante aleccionador. Dice así el apóstol Pablo a los Corintios: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Vean ustedes que acá Pablo dice a no pensar más allá de lo que está escrito. Y esto significa inventar o sacar conclusiones que escapan a lo que está revelado. Sacar conclusiones erradas, antojadizas y petulantes, ¿no? Como si la persona que está enseñando es un sabio, que lo sabe todo, y elucubra, saca especulaciones de pasajes o expresiones o declaraciones, ya sean de apóstoles o de pastores, qué sé yo. Pero básicamente que saquen conclusiones de pasajes bíblicos o de enseñanzas bíblicas que no se ciñen a lo que realmente dice el pasaje, sino que van más allá para especular, no ir más allá de lo que está escrito. Si la Biblia dice que no hay que comer sangre, pues no ir más allá de lo que está escrito. Dice no comer, no dice no transfundir sangre, ¿no es cierto? No dice eso. Cuando uno come sangre, esta sangre se degrada en nuestro sistema digestivo y es excretado. En cambio, la transfusión de sangre pasa por la sangre, este líquido vital de la sangre pasa por nuestras venas y nos da vida, no nos da vida. Pero decir que el pasaje, creo que está esto en Levíticos, todo esto de la sangre en Levítico 17, corríjame ustedes, si me equivoco, me perdonan, ¿no es cierto? Estoy citando de memoria, cuando los testigos de Jehová dicen de que Dios prohíbe comer sangre, ellos van más allá de lo que está escrito y dicen, no solamente no comer, sino también no transfundir. Eso ya es ir más allá de lo que está escrito, pensar más de lo que está escrito. Y acá el apóstol Pablo es claro, no pensar más allá de lo que está escrito. Podemos hablar también del esclavo fiel y discreto, ¿no? Que la Watchtower también va más allá de lo que está escrito, como dice Pablo en 1 Corintios 4:6, sacándole un significado de tipo espiritual, ¿no es cierto?, a pasajes que deben tomarse de manera literal. Cuando uno toma pasajes que están dichos de manera literal para simbolizar o para alegorizar o darle un segundo cumplimiento, esto significaría a pensar más allá de lo que está escrito. Y acá dice el apóstol que no hay que ir más allá de lo que está escrito. Está escrito de una manera clara y contundente, de una manera literal, ¿no? Entonces uno no puede alegorizar o darle un segundo o un tercer cumplimiento a algo que es simplemente para tomarlo de manera literal. Y esto es importante que lo intentamos para justamente no estar fabricando religiones que manipulan pasajes bíblicos para su conveniencia, para sostener una enseñanza o una doctrina que no es verdad, que no es verdadera, no es exacta, no es precisa, ¿no?
Y así podemos sacar un montón de, de- de textos bíblicos que no solamente la Watchtower, sino también otras religiones citan para inventarse doctrinas de demonios. Esa es la verdad, porque se va más allá de lo que está escrito. Cuando se prohibió el canibalismo dentro de la WhatsApp, porque decía que pasar recibir un órgano en un trasplante era como canibalismo, es ir más allá de lo que está escrito. En ninguna parte de la Biblia se dice que uno no puede recibir un órgano, y no decir pues que recibir un órgano de otra persona que le pueda dar vida es una suerte de canibalismo. Eso es ir más de lo que está escrito. En realidad es ir más allá de lo que no está escrito, porque en ninguna parte se prohíbe hacer un trasplante de órganos. No solamente es ir más allá de lo que está escrito, sino ir más allá de lo que no está escrito, ¿no? Entonces, y así podemos sacar otras ejemplos que vemos son no solamente dentro de los testigos, sino en otras iglesias. Por ejemplo, la iglesia de Cristo dice que no hay que usar instrumentos musicales en la iglesia porque en el primer siglo no había pues no había trompetas, no había baterías, no había, o sea, la gente cantaba solamente a capela, ¿no? Y concluyen de que, bueno, eso debe aplicarse el día de hoy también, ¿no? Cantar a capela, ¿no? Porque si se usa instrumentos musicales, bueno, eso es violar, ¿no es cierto? La, violar la ley de Dios o ir más, o, este, o, o se peca, ¿no? Porque se está haciendo cosas que no hicieron los primeros cristianos, ¿no? Entonces también yo digo, ¿no? Entonces, tampoco hay que usar himnarios, ¿no? Ellos dicen hay que usar instrumentos musicales, pero usan los himnarios, lo cual tampoco era algo que existía en el primer siglo. Entonces, no hay que ir más allá de lo que está escrito. La Biblia no prohíbe, ¿no?, que uno pueda usar instrumentos musicales o himnarios en la Biblia, perdón, en la alabanza no está prohibido usar, este, no se dice precisamente no se use instrumentos musicales o no se use himnarios, primero porque no existían, pero estos señores de la Iglesia de Cristo dicen no hay que usar instrumentos musicales porque no estaba en la Biblia. Pero en la Biblia no, pues no se prohíbe eso. No se prohíbe usar himnarios, y lo usan los testigos de Jehová y lo usan también los de la Iglesia de Cristo, y por lo tanto ellos mismos se contradicen, ¿no? Puesto que si no hay que usar instrumentos musicales, cosa que la Biblia no prohíbe, tampoco deberían los de la Iglesia de Cristo usar himnarios, porque tampoco hubo himnarios pues, en el primer siglo. Entonces hay veces que uno va más allá de lo que está escrito o de lo que no está escrito. Y entonces entramos a implantar normas o mandamientos de hombres que no hacen sino eh, esclavizar a hombres, volverlos temerosos, ¿no? No, vamos a pecar contra Dios, porque nuestra organización está guiada por Dios y lo que dice nuestra organización es la verdad. Pero esta organización va más allá de lo que está escrito, incluso va más allá de lo que no está escrito. Y podemos así citar muchos otros ejemplos, estimados amigos, de cómo la misma Watchtower implementa normas, reglamentos y hasta enseñanzas que no están escritas. Y las que están escritas las interpretan de una manera caprichosa, saliendo de su, digamos, de su literalismo para volver los pasajes simbólicos, alegóricos, dándoles segundos o terceros cumplimientos, ¿no? Esto es lo que ocurre cuando uno va más allá de lo que está escrito.
Y esto de la transfusión de sangre es ir más allá de lo que está escrito. Lo que está escrito dice, no comerás sangre. No dice, no te transfundirás. Claro, alguno dirá, pues en el primer siglo o antes del primer siglo, en la época del Antiguo Testamento, no había transfusión de sangre, sí, pero no podemos decir más de lo que está escrito. No dice que no comas sangre. Y ahí quedó. Lo que tú hagas después con la sangre, si es que quieres transfundirla o no, es optativo tuyo. Puesto que no puedes decir que estás pecando contra una ley que no existe expresamente y claramente. Sería ir más allá de lo que está escrito. Así que siempre pensemos en esto. Si lo que se nos enseña está más allá de lo que está escrito, pues a la basura. A la basura. Así de sencillo. Por supuesto que hay normas cristianas que no están escritas, pero el sentido común nos dice que no hay que eh, eh, que practicarla, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar un ejemplo, ¿no? En la Biblia no se habla de las minifaldas para las damas. Se habla de un vestido decoroso. Y uno dirá, bueno, decoroso, ¿qué cosa es? Entonces dice, no, hay que usar minifalda, ¿no? Pero ya el sentido común le dice a uno que una minifalda o usar un vestido muy escotado, todo eso está mal, ¿no? Y lo sabe la persona que lo está haciendo, ¿no? La mujer sobre todo sabe que puede usar esa vestimenta para atraer al sexo opuesto. Y eso, aunque no está escrito, uno sabe que no lo debe hacer porque la Biblia dice que hay que vestirse de manera decorosa. Y esto implica, pues, no usar minifalda, vestido escotado. ¿No? No se habla de vestido escotado de minifalda, pero uno por el sentido común lo sabe, ¿no? Que no lo debe hacer. Pero en cuanto a doctrina, no se puede ir más allá de lo que está escrito, porque eso sería, pues, implementar reglamentos que muchas veces son innecesarios y que producen mucho perjuicio. Esa es la realidad. Ese es mi punto de vista. Bueno, estimados amigos, gracias y hasta un próximo video.